Ay, Dios mío. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando que se encuentren muy bien. ¿Me confirman, chicos? ¿Me pueden escuchar? Dice Buenos buenos días, sí, días. lo escuchamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Parece que por las lluvias, en este caso Sí, en lo mi sector, escuchamos. generalmente ha sufrido fallas técnicas, ¿no? Pero muy bien, estamos aquí, tenemos que cuidarnos, tenemos que preservar nuestra salud. Recuerden que el clima también está muy difícil, ¿no? Un gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. No se olviden, chicos, de registrar la asistencia, por favor, el día de hoy, ¿no? Bien, la anterior semana revisamos un tema. ¿Cuál tema fue? Cristianismo. Excelente, cristianismo. ¿Y qué recordamos del cristianismo? A ver, ¿qué De Jesús de recordamos? Nazaret. Jesús de Nazaret. Excelente, de las Biblia, obras de Jesús de Nazaret. ¿Qué más podemos recordar? la Biblia y los Llegó a Jesús mandamientos. también. Excelente, muy bien la Biblia. Si bien es cierto, nosotros también podemos determinar, ¿no? Que la Biblia es el libro más importante, en el cual destacan personajes como cuáles. ¿Qué tipo de personajes encontramos en la Biblia? José y María. Jesús, José y María. Excelente, muy bien. Esto Apóstoles. hablando Adán directamente de... y Eva. ¿Quién está Adán, Eva? Ya, muy bien, dentro del Antiguo Testamento. Si recordamos un poquito, en la Biblia obviamente está dividido por dos bloques importantes, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, ¿qué representantes podemos encontrar ahí? A Juan, Pedro. No, en el Antiguo Testamento no. Ahí está Adán y Eva. Excelente, El está antiguo. Adán y Eva, muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos hablar de estos representantes, ¿no? Adán, Eva, ¿cuál más? ¿Cuál más podemos encontrar? Buenos días, Liz. Moisés, muy bien, muy buenos días. Moisés, excelente. Lisa, Podemos buenos hablar días. también de los hechos, ¿cómo está? Muy buenos días. En que generalmente nosotros destacamos la participación de estos representantes dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, del Nuevo Testamento nosotros directamente destacamos la participación del representante más importante del cristianismo, ¿no? Que es, en este caso, pues, Jesús. Jesús, obviamente, según la tradición cristiana, para muchos representa directamente que es el Mesías. Y el término Mesías significa, pues, el Hijo de Dios, ¿no? Que eventualmente, al día de hoy, si bien es cierto, la mayoría de estas creencias se han basado directamente en la Biblia, ¿no? Y obviamente, pues, al día de hoy, la religión sigue siendo, pues, una virtud, por decirlo así, que todavía mantienen los seres humanos, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar directamente de otro tema importantísimo, ¿no? Que es el Imperio Carolingio, ¿no? Si bien es cierto aquí el Imperio Carolingio, cabe destacar que la actividad o el representante más importante fue Carlos Magno, ¿no? Si bien es cierto, él fue el personaje que logró expandir directamente el territorio que obviamente en su inicio pertenecía al reino de los francos y logró extenderse por toda Europa, ¿no? Muy bien, Imperio Carolingio, me ayuda por favor en la lectura. La señorita Elba Judith, por favor. Buenos días, Lice. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio fue el imperio de Carlomagno, a Carlos el Magno, el cual produjo un verdadero renacimiento de la época, los elementos procedentes del cristianismo del mundo bárbaro y de la cultura greco-romana se entremezclaron para dar origen a nuestra actual cultura occidental. Uno de los más importantes reinos germanos fue el reino franco, unificado por Clodoveo. Con él se inició el reinado de la dinastía merovingia, nombre dado en honor de su abuelo Meroveo. Al morir Clodoveo el año 511, el reino se dividió en 4: Neustria, al oeste de Francia
Austrasia, al este, Borgoña, en el centro-sur, Aquitania, al sudoeste. Sin embargo, las luchas entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder. Por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A principios del siglo VII, los mayordomos de Austrasia, de la familia Herestal, obtuvieron supremacía. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla del Poitiers, Francia, 732, y su hijo Pipino el Breve, que destronó la última de los reyes merovingios. El año 751 unió nuevamente el reino y se coronó el rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. Dentro de esta familia nació Carlomagno, el primer rey germano que intentó reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. ¿No? El Imperio Carolingio. Si bien es cierto, aquí destacamos que dentro de sus inicios ocupaba pues el nombre como el Reino Franco, ¿no? Y esta vez Clodoveo estuvo a cargo directamente de la unificación de todo este territorio, ¿no? Si bien es cierto, al morir Clodoveo, en este caso en los años 511, básicamente estableció lo que es una división del territorio, ¿no? Austrasia al este, Borgoña en el centro, Aquitania en el sudoeste, y obviamente aquí podemos destacar que se dieron luchas dentro del reino de los merovingios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente los reyes no participaron activamente en estos enfrentamientos y eran conocidos directamente como los reyes holgazanes, ¿no? Y a su vez, los mayordomos dentro del imperio se hicieron cargo de todas las actividades dentro del imperio, y una de estos mayordomos de las familias, Eristal, obviamente en este caso lograron tener un control directamente de ese territorio, dominándolo, y directamente acá empezaron a tener el control de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se da una batalla bastante grande, la Poitiers, que se conoce en Francia, cuando directamente los ejércitos directamente de los musulmanes trataron directamente de tomar este territorio, y obviamente pues el reino de los merovingios salieron pues en combate, y directamente ahí falleció pues el rey Rodrigo, y obviamente pues acá se hicieron cargo a la familia Eristal, ¿no? Después obviamente su hijo, que era conocido Pipino el Breve, básicamente fue un emperador que no logró tener lo que es un apoyo, por decirlo así, bastante fuerte en la población, pero sin embargo logró en este caso destronar a los reyes merovingios y estableció lo que se conoce pues como una forma nueva de gobierno, ¿no? Y en ese caso él directamente se coronó pues como el rey de los francos. Si bien es cierto, aquí directamente se menciona que la dinastía de los merovingios terminó y que obviamente dentro de esta familia pues nació Carlomagno, que en su inicio, que su objetivo básicamente trató de restablecer el poder, restablecer directamente la política, la ciencia y el mejor desarrollo que tuvo en sus mejores años el Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las características del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita, ya, muy bien. Karen Narváez, por favor. Ya dicen, buenos días. Buenos días, por favor. Características del Imperio Carolingio. Las principales características del Imperio Carolingio fueron las siguientes. Su terreno se extendía por gran parte de Europa occidental. Por su núcleo se encontraba en la actual Francia. La máxima autoridad era del emprendedor jefe político de la cristianidad.
que era coronado por el papá del jefe espiritual. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. El idioma predominante era era el francisco, aunque también se hablaba el globo italiano, el sajón y en otras lenguas germanas. La capital era Aquisgrán, la actual Aachen, ubicada en el océano de la actual Alemania, acerca de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. Estaba dividido en ducados, estaban divididos en décadas, candados y marcas o cargos de buques, condes y marques respectivamente. Su religión oficial era el cristianismo. Cierto, aquí podemos establecer, ¿no?, que su territorio, en su capital fue, pues, territorio que conocemos el día de hoy de Francia, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos destacar que la máxima autoridad directamente era el emperador. Su forma de gobierno, una monarquía centralizada, es decir, que todo recaía directamente en el emperador, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que la religión oficial era el cristianismo, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito, Carlos Magno generalmente mantuvo una normativa, ¿no?, en la cual él decía que todas las personas que quieran ingresar dentro del imperio obviamente tienen que ser cristianos. Sí, tienen que ser cristianos. Y obviamente aquí podemos destacar el idioma francesco, también hablamos la capital de Aquisgrán, y obviamente la forma de controlar estos territorios eran ducados, condados y marcas, que a su vez estaban a cargo de los duques, de los condes y de los marqueses respectivamente, ¿no? Ahora, vamos a detallar la ubicación exacta, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Valiente Silvio, por favor. Lice, buenos días. Ubicación. El Imperio Carolingio estaba ubicado a través de toda Europa occidental, pero su núcleo se encontraba en la actual Francia. Para poder conquistar el territorio de Europa occidental, el cual estaba gobernado anteriormente por los merovingios. Carlomagno ganó varias batallas cuyos territorios fueron conformados su imperio. Justamente en este mapa lo podemos determinar, ¿no?, que de esta ubicación directamente pertenecía, pues, el reino del Imperio Carolingio, es decir, de Carlos Magno, ¿no? ¿Sí? Y bien es cierto, aquí podemos detallar que el territorio era bastante extenso, ¿sí? Y obviamente su capital se encontraba de este lado de aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de su economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Fanny Patricia Almagro, ¿estamos ahí? Sí, Lice, buen día. Buen día, por favor. A ver, dice, la economía del imperio carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales como el trigo, la cebada, la avena. Otras actividades económicas importantes eran la ganadería, vacuno y porcino, y la producción artesanal de armas y mobiliario. La importación y la exportación de productos eran prácticamente inexistentes, por lo que el imperio se abastecía produciendo
lo necesario para alimentar a sus habitantes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, muy bien, la economía. Entonces, básicamente acá realizaban dos tipos de economías importantes, ¿no? Dentro de la agricultura, la ganadería, pero sobre todo acá el comercio realmente era inexistente, es decir, no existía. Y todo lo que en este caso en el territorio se producía justamente era para abastecer directamente a la población en general, ¿no? Entonces, miren, fue uno de los imperios que básicamente el comercio pues no existió en algunos territorios, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver imágenes que están trabajando dentro de la tierra. Aquí podemos detallar algunos animales como cuáles. La oveja, la cabra, el Muy perro. bien, excelente, muy bien, el perro, la oveja y obviamente pues aquí podemos verificar que la tierra también está siendo trabajada, ¿no? Excelente. Bien, vamos a hablar directamente de la forma de la organización social y política dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? La señorita Angelina Contreras, por favor, ¿estamos ahí? Angelina Contreras. No, no ha estado la señorita y han colocado la asistencia. Entonces no está. Cero. ¿Me ayuda por favor la señorita Rosy Baque? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, Lizy. Buenos días, por favor. Organización social. La sociedad carolingia se encontraba dividida en dos grandes sectores. Privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales. Emperador, alto clero y alta nobleza. Baja nobleza y bajo clero. No privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados, tenderos y pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. Organización política. La cabeza del imperio carolingio era el emperador que encontraba en sus manos el máximo poder militar, judicial y legalismo. Para las funciones administrativas, el emperador se apoyaba en una corte dirigida por un chambelán que se encargaba de los asuntos del palacio, entre otros. También existían instituciones como las cancillerías que dirigían cuestiones civiles y eclesiásticas, y el tribunal palatino, que aplicaba las capitulares disposiciones legales que regían sobre toda la población del imperio. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. La organización social, ¿no? Las clases sociales, privilegiados, no privilegiados. Privilegiados directamente que sabe el alto clero, la alta nobleza, baja nobleza y bajo clero, ¿no? Y obviamente aquí podemos determinar los campesinos, los artesanos que obviamente se encontraban dentro de estas castas sociales, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la organización política está directamente determinada por el emperador, ¿no? Pero acá directamente en este mapa podemos determinar que existían diferentes formas de tener el control de todo este territorio, ¿no? Aquí tenemos pues el emperador, era ayudado por la corte o palacio, se organiza directamente en territorios que son condados, marcas, y que obviamente los missis dominic generalmente cuidaban directamente estos territorios, ¿no? Aquí también podemos verificar que la corte o el palacio está dirigida por el chambelán. También encontramos lo que son cargos como el mariscal, el canciller y el conde del palacio, ¿no? Y básicamente esta es la organización política del imperio que básicamente logró tener el control estable dentro de todo el imperio carolingio, ¿no? Ahora, vamos a determinar directamente la organización territorial y de cómo directamente estaban a cargo, en este caso, los duques. Aquí hablamos directamente de los ducados, de los marqueses, que obviamente estaban en control de estos territorios, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Gabriela Andrango? ¿Estamos ahí?
Sí, Lice, buenos días. Por favor, muy buenos días. Organización territorial. La organización territorial del Imperio Carolingio se basaba en 3 divisiones. Los condados, demarcaciones a modo de provincias interiores que se encontraban bajo la responsabilidad de un conde. Los ducados, conjunto de condados que estaban bajo la dirección de un duque, nombrado directamente por el emperador. Los marcas, zonas que se encontraban en fronteras militarizadas y expuestas a invasiones extranjeras. Estaban bajo la responsabilidad de un marqués. Duques, condes y marqués eran supervisados anualmente por los missi dominici, de quienes se decían que eran los ojos y los oídos del emperador. Eran pares de inspectores, uno laico y el otro eclesiástico, que se encargaban de juzgar los abusos del poder y los actos de corrupción de los funcionarios carolingios. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces aquí podemos observar, la organización territorial estaba directamente dirigida por esos 3 departamentos, ¿no? Pero a su vez dentro del mapa nosotros también podemos verificar, ¿no? El crecimiento que ha tenido el Imperio Carolingio y sobre todo de estas nuevas formas de tener el control de este gobierno, ¿no? Miren, por ejemplo acá podemos detallar que desde la partecita de aquí, ¿sí? De Aquitania, generalmente se extendía ya, hasta la partecita de acá, ¿no? De los territorios de Hamburgo. Miren, básicamente estaba directamente en el corazón de Europa. ¿Sí? Y llegó a ser pues uno de los imperios más grandes de la historia porque básicamente estaban bien administrados, por decirlo así, sus territorios y sobre todo los representantes del caso siempre estaban dirigidos pues a las actividades de la agricultura, la ganadería y obviamente pues el proceso de expansión se dio cuando Carlos Magno llegó a estar en el poder directamente, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la religión que en ese momento contaba este imperio, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor Edwin Kishpe. ¿Estamos ahí? Señor Edwin Kishpe, ¿no? Cero, gracias. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. El señor Clever David Guamán. ¿Estamos ahí? Sí, le dicen buenos días. Buenos días, por favor. Religión. Carlomagno era un devoto cristiano que se propuso proteger a la iglesia y extender su influencia en toda Europa. Se relaciona con el papado. Papado fue estratégica, ya que los obispos de Roma otorgaron legitimidad a la distancia carolingia a cambio de protección contra los avances del Islam y las protecciones de poder del Imperio Bizantino. Carlos Magno creó varios obispados, reunió 2 concilios y obligó a la población de su imperio a asistir a misa los domingos y a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir al mantenimiento de la iglesia. También se propuso convertir al cristianismo a los pueblos que iba incorporando a su imperio. Para lograr este objetivo, apeló tanto a la cruz como a la espada. Sus ejercicios marchaban acompañados por sacerdotes que bautizaban a los que aceptaban convertirse al cristianismo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí podemos destacar, ¿no? Que dentro del Imperio Carolingio, el cristianismo, pues, era la religión oficial, ¿no? Y obviamente, pues, aquí también podemos detallar que la obligación de la población en general tenía que acudir a misa los días domingos, ¿no? Y obviamente estableció como una normativa el pagar lo que es el diezmo, obviamente Diezmo. de la iglesia y obviamente pues para tener lo que es un control más directo dentro de la religión para la población en general, ¿no? Aquí también logramos destacar justamente lo que mencionaba el compañero, ¿no? Apeló tanto a la cruz como a la espada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta frasecita de aquí?
apeló tanto a la cruz como a la espada. ¿Qué quiere decir? Ya, muy bien. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que obviamente cuando iba anexando territorios, las personas que vivían en esos lugares eran convertidas al cristianismo, ¿no? Y obviamente existían grupos que lo hacían de buena manera, pero también existían otros grupos que no lo querían hacer y obviamente utilizaban la fuerza bruta para que directamente se conviertan al cristianismo, ¿no? Una virtud importante es que eran los sacerdotes que acompañaban directamente al ejército para ir anexando directamente los territorios también, ¿no? Ahora, vamos a hablar en este caso de la educación y la cultura dentro del Imperio Carolingio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Tatiana Ayala? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Buenos días, por favor. Educación y cultura. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno, durante su niñez, no había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la escuela palatina, que funcionaba en Aquisgrán y a la que asistían Carlomagno y 6 de sus hijos. Estaba a cargo de Alcuino de York, un sabio de origen anglosajón, que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo. Otras escuelas funcionaban en abadías, obispados y monasterios, y su dirección estaba a cargo de sacerdotes cristianos. En los monasterios se conformaron importantes bibliotecas en las cuales monjes copistas preservaron gran parte de la tradición cultural del mundo greco-romano. La labor de las escuelas y monasterios transformaron al Imperio Carolingio en un centro de resurgimiento cultural denominado Renacimiento Carolingio. Gracias. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Educación y cultura, ¿no? Aquí podemos establecer que Carlos Magno generalmente estableció una postura importante en la educación, es en la creación de escuelas y que básicamente estaban a cargo directamente los funcionarios, ¿no? Hablando directamente de la población en general, la creación de la escuela palatina. Hablamos también que los 6 hijos de Carlos Magno generalmente estuvieron dentro de estas escuelas y que obviamente dio paso directamente para que la educación y la cultura se fortalezcan directamente dentro de su imperio. Algo que mencionar, si bien es cierto la cultura lograron tomar lo que es el desarrollo que llegó en su momento a tener el imperio romano y la establecieron dentro de este imperio tratando directamente de expandir todo el legado que el Imperio Romano en su momento logró tener, ¿no? Y finalmente nosotros vamos a detallar una actividad importante dentro del Imperio Carolingio, lo que es el arte, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Jonathan Morales, ¿estamos ahí? Sí, profesor. ¿Cómo está? Por favor, ayúdeme en la lectura. Arte. Carlomagno impulsó el desarrollo de las artes. Dentro de su imperio se conjugaban influencias del arte romano y el arte cristiano, además del bizantino. Los arquitectos carolingios trataron de recuperar la arquitectura monumental del imperio romano, tomando como modelo la época de los emperadores Constantino y Teodosio, siglo IV a.C. Sus principales obras fueron palacios, residencias reales y templos religiosos, como la capilla palantina de Aquisgrán, donde oraban el emperador. Para construirla, los arquitectos se inspiraron en la iglesia de San Vital de Ravenna, simbolizando así las raíces latinas del imperio carolingio. Los artistas carolingios también realizaron esculturas de mármol y mosaicos de estilo bizantino que ilustraban escenas de los evangelios. Justamente en esta imagen, ¿qué logramos detallar de estas imágenes de aquí?
Vamos a hacerlo un poquito más grandecito, ¿no? Un anillo. Un cáliz. Ya, muy bien, ¿qué más? Un anillo y una iglesia. La entrada en la iglesia. Una iglesia. Excelente, muy bien. ¿Qué colores podemos destacar de esas imágenes? Dorado y plateado. Dorado. Muy bien, excelente. Si bien es cierto, estas fueron una de las obras de arte que generalmente el Imperio Carolingio realizó, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle que generalmente comparte todas estas imágenes? ¿Cuál es el detalle que todas comparten? ¿Cuál será? Como piedritas, ¿qué? Ya. Excelente, bien, acá. El detalle que todos comparten es que básicamente la mayoría cuentan con símbolos religiosos. Muy bien, aquí tenemos la representación de alguien. ¿De quién será? De María. De Jesús. Vamos a verlo un poquito más grandecito, ¿ya? Muy bien. La representación directa de Jesús, ¿no? Obviamente aquí estamos directamente en una iglesia. Aquí podemos verificar la representación, en este caso de la realeza. Aquí podemos encontrar diferentes artículos que obviamente eran utilizados dentro del Imperio Carolingio, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, Licen. Listo, muy bien chicos, entonces vamos a quedar directamente con una actividad para el próximo viernes, ¿no? ¿Qué actividad vamos a realizar? Ya, la actividad es realizar un collage, ya, realizar un collage acerca del arte, realizar un collage acerca del arte carolingio. ¿Sí? Lo vamos a hacer en un cuadernito, le toman una foto, por favor, y me envían a mi número personal, ¿sí? Acerca de... El collage, ¿ya? Del arte del Imperio Carolingio. Excelente, muy bien. Hasta el próximo viernes de la siguiente semana. Hice una preguntita, pero usted no nos dice nada si está bien o está mal de los deberes que le enviamos. No, yo les reviso. Sí están bien, ¿por qué? No, porque algunos compañeros dicen que no nos comenta usted a ver si está bien o está mal. Muy bien, no. En el caso de estar mal alguna actividad, yo directamente ya les notifico, ¿sí? Cuando están bien, obviamente les respondo, ¿sí? De eso no se preocupen, por favor. Si en tal caso verifico que existe alguna actividad que está mal, directamente yo sí les voy a informar, ¿sí? Por si acaso. Bien. Bueno, Excelente, quedamos chicos, pasen un bonito día, se cuiden mucho, Dios me los bendiga siempre, espero la actividad hasta el próximo día, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Licen.